Hola a todos, bienvenidos como cada semana a un nuevo video. Si eres nuevo por aquí me presento, mi nombre es Ana y el día de hoy les voy a compartir el paso a paso de 3 tipos de pulseras básicas de macramé. Por si no sabes qué es el macramé, es el arte de hacer nudos decorativos con las manos y hoy lo vamos a aplicar con estas 3 ideas de pulseras que están fáciles de hacer y la verdad quedan súper bonitas. No siendo más, empecemos. Para la primera idea voy a usar 2 trozos de hilo de 50 centímetros cada uno. Voy a tomar las puntas y las voy a unir entre sí y a realizar un nudo sencillo en este extremo. Luego ese hilo que me queda excedente lo voy a cortar con las tijeras y voy a quemar con un encendedor y a pegarlo con ayuda de los dedos o de la parte metálica del encendedor. Dejo más o menos 8 centímetros y luego voy a pegar en una superficie plana con un trozo de cinta de papel o cinta de enmascarar. Pongo este trozo de pitillo debajo de estos hilos para facilitar el tejido. Tomo 120 centímetros de hilo, lo paso por debajo y llevo hasta el centro. Los 2 hilos que están ubicados en el centro son la estructura de la pulsera y los que quedan a cada lado son los que voy a usar para realizar el tejido. Para iniciar voy a pasar el hilo de la derecha por encima formando esta especie de D. El hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este hilo y luego lo paso por debajo de donde se forma esta especie de cruz para sacarlo por donde está este bucle. Halo muy bien y aprieto el primer nudo. Ahora paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos del centro, el hilo de la derecha lo paso por encima de este y luego paso por debajo de la intersección de los hilos, saco por el bucle, halo y aprieto. La técnica que estoy realizando es la del nudo plano y un nudo completo está formado por ambos lados, es decir, cuando realizo tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Y este mismo procedimiento lo voy a repetir hasta obtener el largo total del tejido de la pulsera. En mi caso voy a hacer el tejido total de 13 centímetros. Aquí ya terminé el tejido de la pulsera. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar los hilos excedentes y luego voy a quemar y pegar. Realizo un nudo en el otro extremo de la pulsera dejando también 8 centímetros. Para cerrar la pulsera voy a hacer un nudo corredizo con la misma técnica del nudo plano. Uno ambos extremos entre sí y los fijo a una superficie plana con cinta y luego tomo un trozo de 20 centímetros aproximadamente de hilo e inicio el mismo tejido que les enseñé anteriormente. Llevando el hilo hasta el centro voy a hacer el tejido a la derecha y luego voy a hacer el mismo tejido a la izquierda y así sucesivamente. Se pueden hacer entre 3 y 5 nudos completos. Este mismo nudo corredizo lo voy a hacer para los otros diseños de pulseras que les voy a mostrar el día de hoy. Yo lo voy a dejar con 3 nudos completos. Ahora voy a cortar el excedente del hilo y a quemar y pegar con el encendedor. Y así queda la primera idea de pulsera de hoy con la técnica del nudo plano. Para la segunda idea voy a usar 2 hebras de hilo chino de 50 centímetros cada uno. Voy a realizar, al igual que la pulsera anterior, un nudo sencillo en el extremo y dejando más o menos 8 centímetros lo fijo a una superficie plana. Tomo 120 centímetros de hilo, lo paso por debajo y llevo hasta el centro. Inicio el tejido pasando el hilo de la derecha por encima formando una especie de D y el hilo de la izquierda lo paso por encima y luego por debajo de donde se forma esta especie de cruz. Saco por el bucle, halo y aprieto muy bien. Y voy a continuar realizando este mismo procedimiento siempre hacia el mismo lado, en mi caso el lado derecho. El hacerlo siempre hacia un mismo lado es lo que le va dando la forma en espiral de este nudo.
Aquí podemos apreciar ya cómo va quedando poco a poco la pulsera. Con este tejido pasa algo y es que los hilos se van también entorchando o corriendo hacia un lado. Lo que yo normalmente hago es que intercambio los hilos de lado, aquí te muestro mucho mejor. Y así continúo realizando nuevamente el tejido. Habiendo terminado ya el tejido, voy a cortar los hilos excedentes y a quemar y pegar con el encendedor. Realizo el nudo en el extremo de la pulsera y lo voy a cerrar con el nudo corredizo. Acuérdate que esta técnica del nudo corredizo te la enseñé con la primer pulsera que hicimos. Y así quedaría esta segunda idea de pulsera con el nudo en espiral. Para la tercera idea voy a usar 2 hebras de hilo de cola de ratón de 80 centímetros cada una. Al igual que en las pulseras anteriores, voy a unir los hilos entre sí y a realizar un nudo sencillo en el extremo. Luego voy a apretarlo muy bien, cortar y quemar con el encendedor. A una distancia de más o menos 8 centímetros voy a realizar otro nudo sencillo. Y ahora lo voy a fijar con cinta de enmascarar a una superficie plana. Inicio pasando el hilo de la derecha por encima del hilo de la izquierda y luego lo paso por debajo y saco por donde se forma el bucle. Con mi mano sujeto fuertemente el hilo de la izquierda para que se forme bien el nudo. Ahora paso el hilo de la izquierda por encima del hilo de la derecha, lo paso por debajo y saco por donde se forma el bucle, halo y aprieto. Siempre es importante tener en cuenta que se debe fijar muy bien con la mano el hilo sobre el que se está realizando el nudo. Y voy a continuar realizando esta misma técnica hasta que obtenga el largo total tejido de toda la pulsera. Como puedes notar, es el mismo procedimiento que realizamos en la primer pulsera con la técnica del nudo plano, solo que aquí son 2 hilos. Así va quedando el tejido. Un tip que te voy a dar es que donde se forma esta especie de montañita es hacia donde debes realizar el siguiente nudo. Si estás emprendiendo en bisutería, este tipo de pulseras son una excelente opción para vender y ganar algo de dinero. Así va quedando ya la pulsera. Lo que voy a hacer ahora es que en la parte donde terminé de realizar el tejido voy a hacer un nudo sencillo. Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita y por supuesto le des un like a este video. Aquí podemos apreciar mucho mejor cómo va quedando el tejido. Ahora, dejando una distancia de aproximadamente 8 centímetros, voy a realizar otro nudo sencillo y para cerrar la pulsera voy a realizar un nudo corredizo como el que les expliqué en la primer pulsera que realicé. Y aquí tenemos ya listas las 3 pulseras que les quería enseñar el día de hoy. Te invito a que hagas parte de esta comunidad de Bisulovers donde nos encanta la bisutería. Por aquí te comparto otro de mis videos. Gracias por ver. Chao, chao.